Pero, ¿qué hay del próximo Mario en 3D? Estamos en 2026, los rumores apuntan a 2027 e incluso podría darse el caso de que ya se haya anunciado para el momento en que estés viendo este vídeo. Es por eso que he hecho un riguroso análisis para mostrarte las 10 cosas que debe tener este nuevo juego para superar las expectativas de los fans. Comenzamos esta lista con una de las estrategias más lógicas que puede tomar Nintendo a la hora de crear el próximo Mario en 3D. A todos se nos vienen a la cabeza juegos como Mario Galaxy o Odyssey cuando pensamos en la franquicia. Eso se debe a que ya contaban con aspectos increíblemente positivos. Es por eso que Nintendo debería mantener todo aquello que le ha funcionado anteriormente mediante ni que sea easter eggs. Podrían incluso hacerle una secuela, recordemos que ya lo hicieron con Mario Galaxy y les salió de perlas, siendo el primer juego 3D de Mario en tener secuela, y además en la misma consola. Incluso ya han cogido carrerilla por todo el tema de la reciente película, estrenada en abril de 2026. Nintendo es popularmente conocida por tener un enfoque a la hora de crear sus juegos puramente centrado en el gameplay, dejando de lado la historia, al menos en los juegos de Super Mario. Esto ha provocado que por muy entretenidos o memorables que sean sus juegos, carezcan de narrativa más allá de salvar a la princesa. También es cierto que juegos como Super Mario Galaxy introdujeron una historia más profunda, pero la idea de superar niveles para poder rescatar a Peach era la misma. Por otro lado, Nintendo debe introducir personajes de verdad. Personajes como Rosalina o Bowser, que aparecieron una vez y se volvieron clave en la franquicia. Lo que sin duda no queremos es enemigos como los Brutal, si es que lo único en que pensabas cuando los veías era que desapareciesen de una vez. Su único propósito era literalmente molestar, no tenían ninguna historia que contar y no tenían ni una característica que pudiera hacerlos relevantes. Lo que se espera de un nuevo personaje es que den ganas de verlo, por mucho que se trate del enemigo. Es cierto que la industria del videojuego se ha vuelto prácticamente para ricos. Lo que antes te costaba 50 euros ahora lo hace de segunda mano, siendo ya una super oferta. De hecho, Nintendo ya anunció una subida de precio para la Switch 2, tal y como han hecho el resto de compañías con sus consolas. También es cierto que esto lo están ya moderando, pues los juegos en digital cuestan 10 euros menos que en físico. Lo que es inaceptable es que el próximo Mario 3D herede el precio de Mario Kart World, 90 eurazos en físico. Sí, 90. Una cifra que ya incendió las redes y que no podemos permitir que se convierta en la norma. Por mi parte soy team físico, team cartuchito, así que estas rebajas no me sirven de nada. Lo que sí podemos esperar, y que de hecho veo justo, es que nos valga algo parecido a Donkey Kong Bonanza. Caro por la situación del sector, pero con cierto margen. Algo muy característico de los juegos de Nintendo y no por ello algo acertado es la implementación de cientos de objetos coleccionables. No es justo que para el 100% de Odyssey tengamos que buscar 999 lunas, muchas de ellas puestas por puro relleno. Oyendo a otras sagas, con los últimos de Legend of Zelda hemos tenido que encontrar cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de Colox escondidos, solo para tener una estrellita en el archivo de tu partida. Sin duda, el próximo juego en 3 dimensiones del fontanero debe arreglar este error. No digo que no pueda tener muchos coleccionables, a todos nos gustan. Eso sí, que por lo menos tengan cierto sentido, que no te los encuentres por ahí como si de una piedra se tratase. Estoy seguro de que Nintendo es capaz de hacer un gran postgame y conseguir una muy buena sensación de exploración sin necesidad de recolectables absurdos. Al fin y al cabo, que un juego tarde 20 o 100 horas en completarse al 100% da igual si la sensación que te deja es de volverlo a jugar. Vale que los juegos de Super Mario en 3D están pensados para jugar de forma individual, pero ya que añades la función de poder jugar en modo multijugador, hazlo bien. Que tampoco es necesario que los dos jugadores puedan controlar a un personaje por separado con total libertad, pero por lo menos que no se trate de ser un puntero. Basta ya de que el segundo jugador sea un simple puntero que recoge moneditas. En los Galaxy, este recogía y disparaba fragmentos de estrella. En Odyssey controlaba a Cappy pudiendo recoger monedas y poco más. Incluso en Donkey Kong Bonanza han hecho algo similar.
El segundo jugador solo sirve para hacer el juego más sencillo en algunos puntos. Si Shigeru Miyamoto y su equipo consiguieran encontrar el equilibrio entre un multiplayer puro y lo que ya hemos comentado antes, la diversión se multiplica. Para que todo lo anterior se pueda producir gratamente necesitamos de las mejores condiciones en hardware. Este Mario tiene que ser 100% exclusivo de Switch 2. Nada de versiones intergeneracionales que corten las alas al proyecto. Estamos en una nueva era y queremos ver un salto técnico que nos deje con la boca abierta, no un juego que arrastre los límites de la anterior generación. Es cierto que hay juegos muy buenos en la Switch original, no hay que irse más allá de Odyssey para darse cuenta, pero es que estamos ya en una nueva generación de consolas de Nintendo y no podemos permitirnos escatimar en calidad. Lo que más me apetece ver en el próximo Mario es una buena evolución. Si el juego es muy bueno pero no aprovecha el potencial de la consola, nos habremos quedado estancados en la anterior generación. Desde la época de la GameCube, Mario ha mantenido un diseño visual muy continuista hasta sus últimos grandes juegos. Sin embargo, tanto en Super Mario Kart World como en Super Mario Bros. Wonder, ya hemos visto grandes cambios de estilo. Un nuevo juego requiere un rediseño a la altura. No digo que deban hacer tales cambios como los que fueron en sus películas, pero no le vendría mal un lavado de cara. Lo que quizás le venga mejor será un estilo que tenga más en cuenta los detalles y texturas, así como pasa con los juegos de Super Smash Bros. A esto le debe acompañar una buena banda sonora, tanto si remasterizan los clásicos de Super Mario o si crean nuevas canciones. En Donkey Kong Bonanza, cuyos desarrolladores fueron los mismos que en Super Mario Odyssey, todo esto les salió de perlas. Agarraron canciones mitiquísimas de la Super Nintendo y las reformaron hasta llegar a la altura de lo que suponía un juego de ese calibre. Además, incluyeron canciones totalmente nuevas. Corazón de Oro sigue el mismo rol que Jump Up Superstar. Y si a esto se le suma un nuevo diseño de personaje, que lo hubo, el éxito está asegurado. Dios, qué buenos que son los controles de Super Mario Odyssey. De ahí que aún cuente con una comunidad casi tan activa como antes. Los trucos, atajos y demás que se podían realizar son extremadamente necesarios para conseguir que el nuevo juego de Mario en 3D consiga lo que anteriormente ya se había conseguido. A esto se le suma la posible implementación de nuevas formas de jugar. Recordemos que así como la Wii contaba con un puntero, la Switch 2 cuenta con el modo ratón, el cual está siendo terriblemente desaprovechado. A excepción de Super Mario 64, todos los juegos de este tipo han contado con una mecánica que definía el juego entero, como son el Aquac de Sunshine o Cappy de Odyssey. Si juntamos estas mecánicas con nuevas formas de jugar, ¿qué es lo que obtenemos? El GOTY del año. Ahora sí, el plato fuerte. ¿Qué sería un juego 3D de Mario nuevo si no es de mundo abierto? Recordemos que en Bowser's Fury ya nos dieron una probadita de algo similar, y a muchos nos encantó. Esto llevado a gran escala con las características de Nintendo Switch 2 y todos los puntos anteriormente comentados, solo me hacen imaginar un juego perfecto. Sí que es cierto que Mario se caracteriza por ser una saga de niveles, pero sobre cualquier cosa lo es del plataformeo, y ya vimos en Odyssey que a Mario le sienta muy bien en escenarios amplios. Esto ya es una opinión personal, pero que sigan adelante con los niveles, pero que no quiten el mundo abierto. En Odyssey ya pasaba que metiéndote por tubos colocados a lo largo de los distintos mundos accedías a niveles independientes y nadie nunca se ha quejado de que esto pasara. El último y más importante punto de todos es la magia de Nintendo. Año tras año, generación tras generación, Shigeru Miyamoto y su equipo han conseguido mantener esa esencia tan difícil de describir con palabras que caracterizan todo lo que requiere las palabras Super Mario. Sea como sea, este juego de Super Mario en 3D lo voy a esperar con el entusiasmo que pocas veces he experimentado. ¿Y tú, cómo crees que será la próxima revolución de Nintendo? Por mi parte, yo soy Eze, y hasta aquí hemos llegado.